Hola, hoy voy a compartir contigo el resumen y algunos comentarios sobre el artículo titulado Esperanza por el cambio, el rol de la esperanza en terapia de única sesión, TUS, escrito por Alicia Kurnish, una terapeuta canadiense centrada en soluciones. Bueno, la terapia de única sesión, em, según el artículo, surge en Canadá porque los servicios de salud mental estaban saturados o tienden a saturarse. Eso quiere decir que la gente tiene que esperar mucho tiempo para que sea atendida. Entonces, lo que se hizo es hacer intervenciones terapéuticas de una sola sesión. ¿Esto qué quiere decir? Que no es que vas a dar una parte de la terapia, de lo que tú haces, o hasta donde alcances a trabajar con la persona y a ver qué pasa, ¿no? No se trata de eso, sino que intencionalmente sabes que vas a ver a la persona una sola vez, ¿ok? Esa es la idea. Por supuesto, esto tiene un efecto positivo, que vas a poder atender a más personas y el tiempo de espera se reduce. Pero lo interesante de esto es de que se está encontrando cada vez más evidencia que dice que funciona, ¿ok? Que los síntomas por los cuales van las personas a consultar se reducen, se eliminan, ¿ok? Entonces, por eso surge la pregunta en este artículo de qué es lo que hace efectiva a la terapia de única sesión, a la single session therapy. Y bueno, para responder a esta pregunta, el artículo te aclara de que no es un modelo terapéutico en sí, sino sería más una planificación y un marco de trabajo, ¿ok? O sea que sabes que tienes que hacer algo completo, no una parte, sino algo completo en una sesión. Y para eso hay varias teorías y varios modelos terapéuticos, pero con esa visión. ¿Ok? Entonces, hay varias teorías, pero la teoría escogida para el artículo es justamente la teoría de la esperanza de Snyder. Eh, y el mismo artículo también va a mencionar a la terapia narrativa y sobre todo a la terapia breve centrada en soluciones como terapias que tienen un lenguaje de esperanza, por lo tanto que promueven, claro, esperanza, y que sería algo muy útil de hacer si tú quieres enmarcarte en lo que es la terapia de única sesión. ¿Ok? Muy bien. Entonces, la terapia de única sesión realmente es una planificación intencional de un único encuentro. ¿Okay? Por lo tanto, no es algo uh, secundario, no es una improvisación, ¿sí? Sino que realmente de manera consistente el servicio de atención tiene esta pauta. ¿Ok? Y el terapeuta también sabe que necesita hacer una terapia en una sesión. ¿Ok? Claro, esto es algo revolucionario. Esto es algo quizás, no sé, valga la, la, la ironía, es algo loco, si se puede decir. ¿Ok? Pero realmente la investigación muestra que los síntomas se están reduciendo y que, bueno, y que funciona, tiene sentido que trabajes una sesión que es una terapia en sí. Entonces, la esperanza estaría definida como un estado cognitivo cuya presencia favorece la habilidad de las personas para perseguir sus metas. ¿Ok? Sabiendo esto, tenemos que pensar en metas. Las metas son, básicamente para Snyder, todas las acciones humanas están orientadas a las metas. Si tienes metas, haces cosas, en otras palabras. Eh, y si estás haciendo cosas con las metas claras, entonces sigues caminos, ¿no? Y
Por eso Snyder menciona que al tener metas te permite hacer planes o caminos, ¿no? Para alcanzar esas metas. Pero aquí hay un elemento súper importante de la teoría de la esperanza y que pienso que el artículo lo muestra muy bien y te ayuda a entender el valor, la importancia de la single session therapy o terapia de única sesión, ¿sí? Que es la agencia. La agencia la entienden como una habilidad para iniciar una acción y seguir un camino dirigido a la meta. ¿Ok? Entonces, ¿qué implica esto? No, no se trata solamente de tener confianza para hacer cosas, sino se trata de cómo te autodefines. No es solamente ser positivo, tampoco, sino cómo tú te conectas con tus recursos, con lo que puedes hacer y cómo interactúas a partir de eso con el mundo, ya sea en terapia narrativa, cómo cuentas una historia donde eres protagonista utilizando esto, ¿sí? Donde te autodefines fuertemente así. Otra vez, más en terapia breve centrada en soluciones, ¿cómo puedes tú ser el autor absoluto de cómo usas tus recursos y cómo interactúas también con el ambiente? ¿Ok? Y bueno, algo que tienen en común ambos modelos terapéuticos es la posición de no experto, ¿no? Que por supuesto favorece la agencia de las personas. Me voy a adelantar un poco a lo que serían digamos, los comentarios del artículo, pero, em, por ejemplo, las intervenciones psicoeducativas serían básicamente lo contrario a la agencia, o sería muy complicado promover la agencia. ¿Por qué? Porque tú le estás enseñando a la persona qué tiene que hacer. Y al asumir esto, también asumes que la persona no sabe, no puede. Y la persona también debe asumir que no sabe y no puede y necesita que le digas qué tiene que hacer. Quizás incluso que le controles, que le supervises, que le asesores. Entonces, ¿qué significa esto? Que si no hay agencia, realmente necesitas una intervención de largo aliento. ¿Ok? Necesitas realmente pautar partes, pasos para seguir. ¿Sí? E incluso necesitas como mostrar un solo camino. La intervención psicoeducativa normalmente te propone un solo camino para seguir. Y si solo hay un solo camino, te garantizo que tu terapia, que tu trabajo tiene que ser de largo aliento. Pero en cambio, como dice la propia teoría de la esperanza, si hay varios caminos, entonces hay más opciones y no es necesario que sea algo largo, ¿ok? Entonces, eso ya te va dando unas pautas muy interesantes del valor de la single session therapy o terapia de única sesión, ¿ok? Entonces, aquí está el esquema que propone Snyder y lo más importante es tener metas, o sea, ¿a dónde quieres ir? Y necesitas agencia, justamente esto que te decía, que no es solamente ser positivo, no es solamente tener confianza, sino parte de una autodefinición profunda, una manera clara de interactuar con el mundo a partir de cómo te ves y actuar de manera competente, ¿sí? De verte de manera competente en lo que puedes hacer, ¿sí? Entonces es como casi como una convicción muy fuerte, muy consistente que te lleva a la acción y te va a llevar al tercer elemento que son los caminos, a recorrer uno o varios caminos, ¿sí? Entonces básicamente la agencia es como ese impulso que te lleva a eso, para que lo hagas tú mismo, ¿ok? Entonces, pensando otra vez en una intervención psicoeducativa, el artículo no menciona lo psicoeducativo, pero creo que es muy importante hacer esta contraposición. Te va, una intervención psicoeducativa tendería a ir en desmedro de la agencia
y te propondría solamente un camino. Y te propondría además una meta que es de ti, no de tus clientes. ¿Ok? Esto te garantiza una terapia o un trabajo de largo aliento. Imagínate, un solo camino, una meta extraña, externa, nada de agencia, terapia de largo aliento. ¿Ok? Entonces, el artículo menciona dos ejemplos muy interesantes. El primero es de terapia narrativa. Se trata de un muchacho llamado Ryan, tiene 18 años y tiene la meta de poder estudiar algo en computadoras, algo de diseño, de programas, una cosa así. Menciona que su padre falleció hace 5 años de cáncer, que su mamá tiene algún tipo de déficit cognitivo y problemas con consumo de alcohol y un hermanito menor, ¿no? Entonces él dice que se autodefine como un fracaso perpetuo, una cosa así, y que, bueno, eso, pero cuando la terapeuta le pregunta de qué quisieras hablar hoy, qué sería útil para conversar hoy, ahí el artículo explica que eso sería promover que la persona exprese sus metas y su propia agencia, porque es la persona, la protagonista, que va a decidir esto. Y bueno, él menciona, por supuesto, que quiere ser como un proveedor, él quiere poner comida en la mesa, quiere incluso tal vez hasta confrontar a su mamá, sería una meta, ¿no? Para poner las cosas en orden, guiar bien a su hermano y cosas así, ¿no? Entonces hay una intervención, hay varias, pero hay una intervención muy interesante donde la terapeuta le dice, si tu mamá pudiera contar la historia de un Brian, de la versión de Brian que puede hacer cosas buenas por los demás que están a su alrededor, eh, ¿qué, ¿qué historia contaría? ¿No? Entonces, Ryan, perdón, dice, bueno, mi mamá diría que la historia que contaría sería que Ryan es alguien que trae comida a la mesa, que trabaja, que se preocupa por su familia desde sus 16 años y de que nunca los va a decepcionar, ¿no? Cosas así. Entonces, la terapeuta también, bueno, a acabar la sesión, le da como una reflexión y le expresa cuán inspirada está, lo cual significaría también agencia, porque le delega, esto aclara la autoría, el protagonismo de él, por escuchar esta historia, ¿no? De cómo él hace estas cosas y eso. Entonces, eso sería. En el ejemplo de terapia breve centrada en soluciones, eh, es el caso de Ruth, de 32 años, que está embarazada de 16 meses. Y bueno, ella acude al servicio preocupada porque hay algunos eventos de violencia con su pareja y bueno, parece que le dijo que todo iba a cambiar cuando nazca el bebé y cosas así. Entonces ella tiene la meta de ofrecer como un hogar, de cortar, digamos, la violencia, un hogar tranquilo, ¿no? Un hogar sin violencia. Entonces, quiere ser, bueno, eso. Entonces, cuando la, bueno, la terapeuta le entrega incluso antes de la sesión una especie de inventario, de cuestionario, donde hay una pregunta que dice, ¿cuál sería la señal de que esta sesión habría sido muy útil, ¿no? Entonces ella ya está, ya hay una pregunta que igual le da, permite que se evoquen metas, ¿no? Lo que quiere, y además le preguntan a ella. Entonces hay agencia, ¿no? Ya se empieza así, incluso antes de hablar. Y bueno, cuando ya están en la sesión, la terapeuta le pregunta cuáles son tus mejores esperanzas o desde nuestra sesión de hoy. Y ella dice, yo quiero ser una buena mamá, ¿no? Reafirma esto, quiero que mi hijo esté en un lugar tranquilo, que no haya violencia y todo eso. Entonces hay varias intervenciones
que más que todo van favoreciendo a la agencia y al final es la propia, eh, cliente, Ruth, la que describe un camino, ¿no? Describe dice que decide pasar más tiempo, que venga a dormir a la casa una amiga, alguien de confianza, y pedirle que mientras tanto su pareja esté alejada, ¿no? Entonces es una forma de prevenir, de protegerse. Entonces, que tiene una relación con todo lo que se había trabajado. Entonces, es muy interesante cómo habla de este camino al final y nos permite también tener un parámetro, quizás comparando las dos sesiones, ¿no? De terapia narrativa y terapia centrada en soluciones. En terapia narrativa se trabajan los tres, en el artículo se muestra, pero puedo notar de que hay el tema de los caminos se describe como en diferentes partes de la sesión, pero tal vez como lo ve la autora del artículo, en la terapia centrada en soluciones, es más que todo al final que la persona, después de varias intervenciones que evocan agencia, metas, agencia, algo así, describe su propio camino para seguir. ¿Ok? Entonces eso también puede ser interesante, ¿no? Bueno, ahora sí, pensando un poco, ¿no? Algunos puntos para reflexionar. Es importante que cuando hablemos tal vez de la teoría de la esperanza, esté claro que para Snyder es más que todo un estado cognitivo. Entonces, al ser un estado, eso quiere decir que está en todos. Por lo tanto, hay gente que tiene más esperanza o menos esperanza, pero todos tienen esperanza. Eso es una pauta muy importante. Después, no es una emoción en sí. Hay otras teorías que te hablan de la esperanza como una respuesta emocional, ¿ok? En este caso, con esos tres elementos que menciona el artículo y todo eso, es un estado, ¿ok? Es un estado cognitivo. Hay, por supuesto, en las intervenciones centradas en soluciones, un énfasis en la meta y en la agencia, lo cual implicaría y por eso encaja muy bien con la single session therapy o la terapia de única sesión, porque al trabajar esto, tú no estás proponiendo un camino que implicaría una terapia de largo aliento, sino sabes que mientras más intensificas este trabajo con metas y agencia, eh, como la autora también explica en otros artículos, es como que fomentas que la propia persona desarrolle sus caminos, y no solo uno, sino varios caminos, ¿sí? En otras palabras, más trabajo con metas y más agencia, sobre todo, igual a que la persona identifique y recorre varios caminos para llegar a donde quiere estar, ¿ok? Y en contraposición con una intervención psicoeducativa, la meta no es del cliente, es tuya, la agencia no se favorece ya desde ahí, y el camino no es de la persona, sino es tu camino que tú le propones seguir. ¿Ok? Por eso no es necesaria tanta agencia. ¿Ok? Es más, si tú quisieras, esa es más mi impresión, pero si favoreces agencia y tu propio camino, tú le das el camino al cliente, es algo que se contradice, ¿sí? Porque el camino lo va a recorrer el cliente y no tú, a no ser que tú le sigas, hayan varias sesiones y como que le controles, ¿sí? Entonces, esa es la idea. Creo que esto nos marca bien la importancia y el valor, sobre todo, ¿no? El valor de la single session therapy, de planificar tu terapia en una sesión. Entonces, eso, bueno, aquí también
Ya me adelanté un poquito, ¿no? Está la descripción de caminos, pero no nos metemos en la vida de la persona. Realmente el camino, los caminos son la vida de la persona y no es tanto nuestro asunto. Nuestro trabajo es en la sesión, nuestra terapia es cambiar, en el enfoque en soluciones sobre todo, cambiar, ayudar a cambiar la manera de que se conversa, pero el camino lo sigue la persona en su propia vida. Entonces, de esta manera, si la esperanza es un estado, nuestra intención es cultivarla, ¿sí? No darla, no das esperanza, sino cultivas esperanza, ¿sí? Y bueno, esa sería un poco la reflexión. Em, Aquí te dejo también la referencia para que puedas revisar el artículo y bueno, va a ser genial que puedas escribir tus impresiones también sobre esto y me encantaría saber también el efecto, ¿no? O sea, el punto no es tanto, no sé, saber qué se hace, ¿no? Sino también un poco contagiarnos y desarrollar agencia para proponer cosas interesantes en el contexto latinoamericano, ¿ok? Mm, y para eso necesitamos teorías que nos ayuden a explicar por qué funciona, por qué hay un efecto así positivo y cómo se lo hace además, ¿no? Que más que todavía entra terapias como el enfoque en soluciones. Entonces voy a estar muy encantado de podernos contactar en el chat de esta plataforma que utilice para compartir esto o otros modos, ¿no? Entonces, espero que les haya gustado, que les haya sido útil, que les inspire a probar esto y tengamos esta agencia para hacer single session therapy, terapia de única sesión.